una bienvenida muy calurosa a Bien, nuestra entrevista y reunión. Eh, para iniciar esta actividad académica es necesario hacer mención de los lineamientos y de la agenda que vamos a tomar la noche de hoy. muy Asimismo, hago mención que la reunión está siendo grabada para ser subida a YouTube como un recurso académico. Entonces, pido permiso a todos los compañeros y al doctor para que el compañero empiece la grabación de esta reunión. Asimismo, para una bienvenida mucho más amena, tendremos a la compañera y coordinadora de nuestro grupo, Carolina Alvarado, quien va a presentar, está presentando su, su rostro y va a aparecer ante ustedes. En el siguiente punto tendremos al compañero Cristian Tom, quien va a hacer lectura de la hoja de vida del doctor y docente Juan Francisco González Zacarías. A continuación tendremos también como moderadora y entrevistadora a la compañera María Sola, quien estará dándole la palabra a cada uno de los compañeros y estará en la entrevista con el doctor Juan Francisco Zacarías. bien. Como siguiente punto también tendremos a la compañera Fernanda González, quien va a ser la encargada de darle lectura al certificado que se le va a entregar al doctor como agradecimiento por la participación la noche de hoy con nosotros. Y por último, pero no menos importante, tendremos a la compañera Jacqueline González, quien va a ser la encargada de darle las palabras de agradecimiento por también estar con nosotros y compartir su conocimiento. Entonces, desde ya, personalmente, le agradezco la presencia con nosotros, doctor. Gracias. Excelente, muy Buenas bien. noches, doctor. Es un gusto platicar con usted. Y como primer punto en esta entrevista, vamos a tener a Carolina Alvarado en la bienvenida. Buenas noches, doctor y compañeros. Le damos la cordial bienvenida a esta actividad académica que esperamos desarrollar con usted con mucho gusto. Nosotros somos estudiantes del segundo semestre de la carrera de profesorado de enseñanza media en psicología. Nuestro grupo se llama Mentes Creativas. Del curso de Ciencia 2, pues tenemos esta actividad muy importante para nosotros como futuros profesionales, poder realizar una entrevista a un profesional, ¿verdad?, de su calidad y pues de su nivel profesional, su nivel de preparación, ¿verdad? Entonces nosotros le damos ya desde ya las gracias por todo este conocimiento que hoy nos va a compartir como grupo pues, que somos. Queremos también pues estar pues todos atentos a esta dinámica, a este proceso que vamos a vivir el día de hoy con usted. Así que desde ya, pues muchísimas gracias por todo su apoyo y este vasto conocimiento que usted tiene que va a poder compartir un poco con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, muy amable, Carolina. También agradezco a ustedes esta oportunidad de compartir con ustedes en este camino hacia la excelencia y ese camino hacia la investigación. Felicitaciones, es un grupo de 4, ¿verdad? Las 4 esquinas, importante. Y en el centro está la investigación cualitativa y ciencia 2. Así que felicitaciones, gracias, Carolina y compañeros, los que están aquí. Muchas gracias, doctor. Como segundo punto tenemos la presentación de hoja de vida por el compañero Cristian Tom. Doctor, buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Pues como dijo la compañera Carolina, el día de hoy tenemos a un gran profesional de la psicología como invitado para esta entrevista. Él es un psicólogo clínico y docente universitario. Estudios en psicologías, psicoterapia, filosofía, teología, lingüística, antropología cultural. Egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Mariano Galvez de Guatemala y Universidad Mesoamericana. Terapeuta y psicólogo responsable de las clínicas psicológicas del Centro Universitario de Occidente, docente de psicología en el Centro Universitario de Occidente y Universidad Rafael Andívar de Quetzaltenango. Escritos en psicoterapia, salud mental comunitaria, psicología social crítica. Participa en el grupo de investigadores interesados en la investigación cualitativa e investigación social en el Centro Universitario de Occidente. Profundiza la hermenéutica bíblica y estudios de hebreo y Torá, docente de los cursos de comunicación 2, desarrollo de la personalidad, psicología social, psicoterapia, neuroquímica y psicofármacos. Certificado en terapia cognitiva conductual por el Instituto de Albert Ellis en Nueva York. Actualmente investiga desde las clínicas psicológicas de la carrera de psicología el enfoque de la terapia cognitiva conductual con mindfulness integrado. Investiga el pensamiento filosófico latinoamericano, filosofía de la liberación y psicología de la liberación. Esta hoja de vida, pues, representa al doctor Juan Francisco González Zacarías. Mucho gusto, doctor. Es un honor para nosotros el poderlo tener con nosotros, compartiendo de sus conocimientos. De verdad, usted con este vasto conocimiento que tiene, el lograrnos aportar en esta entrevista, le agradecemos mucho. Y como tercer punto tenemos la realización de nuestra entrevista. Así que
Como ya le había mencionado, buenas noches, doctor. Es un gusto platicar con usted y que nos comparta un poco de sus conocimientos, técnicas y estrategias que utiliza dentro del campo de la investigación dentro de esta entrevista. Así que con nuestra primera pregunta comenzaremos. Para usted, ¿qué es una investigación cualitativa? María, es muy importante la pregunta y voy a contestarla desde el punto de vista de lo cualitativo. Generalmente la pregunta ¿qué es una pregunta, digamos, fundamental. Y yo propongo o siempre veo que la investigación cualitativa es como ver a cuatro personajes. En una comunidad, en un país, vemos a un turista, a un peregrino, a un testigo y a un científico. Y con estos cuatro personajes quisiera dar a conocer en qué consiste la investigación cualitativa. Pues un turista realmente es una persona que llega a una comunidad, a un grupo, a una sociedad con un interés muy grande y lleva una cámara, lleva algo donde escribe y permanece por un momento y va, y va, y va buscando acontecimientos, situaciones, cuadros, personas y se va. Y todo lo que grabó, todo lo que escribió, lo deja y lo colecciona. Pero al mismo tiempo está el peregrino. El peregrino se queda, permanece, come, asiste y se queda. Y solamente percibe lo que la comunidad, lo que el pueblo, la sociedad vive. El peregrino, así como entra, así sale. Y él es el que sale enriquecido. Tal vez no lleva una foto, no lleva nada, pero en su mente, en su alma, en su vida, lleva todo lo que vivió en esa comunidad, en ese grupo. Por otro lado está el testigo. El testigo dice, bueno, yo fui a esa comunidad, yo fui a ese grupo, yo fui a ese país y ese es lo que tengo. Los quiero mostrar a ustedes, se los quiero dar a conocer, ¿verdad? Y entonces puede decir, yo tengo la firme convicción de que yo estuve allí. Yo estuve en el lago de Atitlán, yo estuve en Tikal, yo estuve en Shela, el testigo, ¿verdad? El científico va y sale de su laboratorio y hace un experimento para conocer, por ejemplo, el grado, por ejemplo, en el lago de Atitlán, el grado de contaminación del lago, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo les presento esa comparación para decir que la investigación cualitativa es entrar al interior de un grupo, de una comunidad y percibir su pensamiento, sus ideas, a través de instrumentos muy diferentes a lo que haría el cuarto personaje, el científico. No es la persona que utiliza instrumentos de laboratorio, sino va al campo abierto, acompaña, está con la persona. Entonces, la investigación cualitativa es una acción que realiza un investigador para conocer el interior, porque el ser está allí, la comunidad está allí, el grupo está allí, el ser humano y el investigador, porque el investigador en la investigación cualitativa está involucrado totalmente. No es un personaje extraño, ¿verdad? Sino que está involucrado en la vida y se involucra en el acontecer, en el proceso que le interesa. Entonces, en ese sentido, la investigación cualitativa es un nuevo enfoque que siempre ha estado presente al lado de la investigación cuantitativa. Y por eso nosotros podemos decir que la investigación cualitativa es una visión, es una percepción, es un encuentro con una realidad que me habla, que me dice y que yo no tengo que anteponer mis criterios, mis ideas, sino percibo el fenómeno y lo expongo, así como lo hace el peregrino y así como lo hace el testigo. Muy bien, muchas gracias, doctor. En lo personal me gustó mucho esa comparación y me pareció un poquito interesante, porque a pesar de que estas cuatro personalidades fueran un poco diferentes, conformaban a una misma, tanto guiándose en las vivencias y experiencias. Y me pareció un gran ejemplo también. Ahora cuénteme, ¿qué es una investigación social? Una investigación social es una más enfocada al dinamismo de la sociedad. Allí la clave es lo social, aquello que involucra la red de relaciones entre las personas. La investigación social se realiza por personas preparadas en sociología, en antropología, pero muy especialmente en sociología e incluso en psicología y en psicología social. Entonces, una investigación social quiere desentrañar cómo es la sociedad, cómo vive, qué hace, cuáles son sus pensamientos, cómo realiza sus actividades y sobre todo cómo resuelve sus necesidades. Y en ese sentido, la investigación social se enfoca hacia lo colectivo, hacia el conglomerado y hacia una sociedad que tiene características muy propias. Puede ser una sociedad, una microsociedad, por ejemplo, puede ser un barrio, puede ser un pueblo, o puede ser una macro sociedad, que podríamos decir, por ejemplo, una sociedad que abarca un territorio enorme, por ejemplo, la franja del Pacífico guatemalteco, la franja del Pacífico salvadoreño, o toda la franja del Pacífico de América Latina. Entonces, la investigación social se enfoca directamente hacia aquello que constituye
la unidad básica del ser humano, que sería la pareja, la familia, el pueblo, el grupo, y desarrolla con una metodología que puede ser muy específica, por ejemplo, un método sociológico para establecer el conjunto de relaciones de las personas. Entonces su visión es la sociedad, es el grupo. Y en eso se diferencia de otras investigaciones que ven al individuo como tal, en este caso, por ejemplo, la psicología pura, digamos, la psicología general, e incluso la psicología social. Y es una investigación que la realizan aquellos que tienen mucho interés en conocer tres aspectos: el dinamismo de la persona, de la sociedad, su historia y su proyecto de vida. Y en ese sentido, la investigación social tiene su propia gramática, su propio estatuto epistemológico, porque parte de la idea de que el ser humano es un ser colectivo, es un ser social, no es un ser individual. Entonces su visión es el grupo, los cuatro que estamos acá, por ejemplo. Eh, una sociedad, un grupo, una comunidad, un pueblo. Es decir, va de lo micro a lo macro. Lo micro sería la unidad básica de la sociedad sería la pareja humana, la familia. ¿Qué diferencias puede percibir entre la investigación cualitativa y la cuantitativa? Bueno, cada una de ellas, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, tiene sus propios procesos. Podemos decir que una de las primeras diferencias es el aspecto epistemológico. La investigación la investigación cuantitativa se basa especialmente en la precisión, en el dato, y lo expresa a través del número o de un índice relacionado con lo que está investigando. Maneja elementos más objetivos y utiliza el método de la experimentación. El método experimental, que significa que comparte datos, acontecimientos, y realiza al final un informe en donde expresa los datos que encontró sin involucrarse directamente, si hablamos del investigador, sino ve el dato hacia afuera. Y es un dato exacto, preciso, que debe ser expresado a través de fórmulas matemáticas, de métodos estadísticos rigurosos. Generalmente la investigación cuantitativa parte de una hipótesis que quiere comprobar. En esa hipótesis plantea elementos que desde su punto de vista son desconocidos y lo comprueba. Cuando los datos confluyen de que sí es verdadero, que sí es aceptable, entonces comprueba la hipótesis utilizando fórmulas estadísticas. Por su parte, en la investigación cualitativa, su punto de origen no es el número, no es el dato, sino es el acontecimiento, es la cualidad. La cualidad es un reflejo de la materia. Perdón, la cualidad es una característica del objeto, de la materia. Conocemos que la materia o el ser tiene varias características, lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero la visión de la investigación cualitativa es la cualidad, esa dimensión que se esfuma un poco porque está subyacente, porque la cualidad está allí, porque lo que uno mira es el dato frío, directo, inmediato, y lo mide. La cualidad muchas veces es difícil de medirla, entonces solamente hay que expresarla, hay que expresarla. Y por eso una de las diferencias importantes es que la investigación cualitativa es una lectura consciente, profunda de la realidad del fenómeno. Es una lectura que implica eh, especialmente la percepción del acontecer tal como sucede. Por eso les decía que en el caso del testigo dice: yo estuve allí, compartí. No les puedo dar datos, sino una experiencia. Entonces, la investigación cualitativa eh, expresa el proceso, la experiencia, el acontecer, la vivencia, lo que está en el fondo del fenómeno. Y en este caso, y el fenómeno es generalmente social. Por eso hay una dirección bastante inmediata entre investigación cualitativa e investigación social. Por eso en algunos momentos a veces se confunde, ¿verdad? O mejor dicho, se ve que la investigación social es también una investigación cualitativa, ¿verdad? Entonces, esas son las grandes diferencias. Ahora, una diferencia también que es muy importante, que la investigación cualitativa utiliza la lectura y la escritura, porque la investigación cualitativa eh, utiliza diversos instrumentos, como el diario de campo, por ejemplo, el relato, la historia, y escribe, y escribe. Y especialmente, y tal vez es lo complejo de la investigación cualitativa, que no la tiene directamente la investigación cuantitativa, y es que si tiene una historia, un testimonio, la debe transcribir tal como aparece.
la debe transcribir e interpretarla y convertirla en códigos significativos para que tenga una unidad y una coherencia y lo da a conocer a través del informe también. Entonces, esas diferencias podemos decir son significativas. Ahora, generalmente ahora se acepta de que, es decir, hay una tendencia de que lo cualitativo también requiere lo cuantitativo y lo cuantitativo requiere lo cualitativo. Entonces, pueden ser dos procesos. Uno que analiza el dato y otro que analiza la cualidad. Entonces, eso es una de las diferencias que desde mi punto de vista lo veo así. Y la investigación cuantitativa, podemos decir que muchas veces maneja el poder. Dice, yo tengo el dato y yo tengo esa realidad. La investigación cualitativa no maneja el poder, sino maneja la experiencia, comparte los resultados y afirma que ese es el fenómeno, ahí está. Entonces, invita a la población, a los oyentes, a los que leen el informe final, para que vean que ahí hay algo. Pero ese algo que descubrió él, de pronto ahorita ya no existe, porque la realidad es cambiante, cambia permanentemente. Entonces, por eso la investigación cualitativa tiene un valor que nos da una tendencia, una tendencia. Pero es una tendencia que no termina allí, sino que hay que continuar y seguir. Y en ese sentido, la investigación cualitativa es procesual, digamos. Implica al investigador, como les decía, es otra de las características que diferencia, implica al investigador, porque él no es un agente externo, sino está en el marco de la investigación. Él mismo, aunque no pone su subjetividad, no propone, sin embargo, tiene su punto de vista en esta situación. También, tomando en cuenta lo que es la investigación social, ¿esta cómo se llegaría a diferenciar con la investigación cualitativa? La investigación social y la cualitativa, ¿sí? La diferencia. Exacto, social y cualitativa. Bueno, podemos decir que ambas investigaciones tienen un núcleo común. Ambos sistemas de investigación tienen una meta de explicar, de interpretar un fenómeno. Lo que hace la investigación cualitativa eh, son dos procesos. Analiza y describe el fenómeno tal como sucede. La investigación social propone ya una interpretación, ¿verdad? Propone, por ejemplo, si está investigando el fenómeno de la migración de una sociedad específica, entonces haría, digamos, un diseño de investigación para conocer si en esta población emigran más los jóvenes o más los adultos, o emigran más las mujeres o más los hombres, una investigación social. La investigación cualitativa iría a entrevistar a un joven, a una mujer, a un adulto o a una persona de determinada comunidad para que dé su testimonio acerca de la migración. Entonces, hay como cierta convergencia, pero lo que diferencia es que la investigación social prácticamente busca la explicación de un fenómeno, explicación. Y la investigación cualitativa analiza y al mismo tiempo describe ese fenómeno. Ahora, en el análisis y en la descripción entra un elemento muy importante de la investigación cualitativa y es la hermenéutica. Es decir, lo que pretende es captar el sentido del testimonio de esta persona. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué significa para él, por ejemplo, emigrar? ¿Qué significa salir de su pueblo, salir de su comunidad? ¿Cuál es el significado? Esto muchas veces no está presente totalmente en una investigación social. Solamente dice, bueno, emigran aquí más las mujeres o más los hombres por estas y estas necesidades, por ejemplo. La investigación cualitativa dice, yo quiero percibir las intenciones, el significado, la repercusión en su vida y sobre todo la vivencia de esa persona en ese determinado fenómeno. Y esto se ha utilizado muchísimo en la, en la sociología, la investigación social, que es como una clave, ¿no? Y la investigación cualitativa, sí, tiene una repercusión en la investigación social y también en las ciencias, especialmente las ciencias psicológicas, porque la investigación cualitativa quiere percibir un poco los proyectos de vida, las intencionalidades, el sentido de vida que le da a una persona a su vida. Eso lo capta más, por lo menos en lo que, bueno, en la bibliografía que aparece, por ejemplo, hay muchos autores que hablan del método fenomenológico, que significa que yo no puedo involucrarme en ese fenómeno. No puedo tergiversar ese fenómeno porque tiene un sentido. Entonces ahí aparece lo fenomenológico, simplemente es verlo, observarlo, así como lo hicieron los tres primeros personajes que les hablaba, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está y por eso es una ciencia,
Es decir, tiene un fundamento filosófico. El fundamento filosófico viene de la fenomenología, de la hermenéutica, de la etnografía y también de otros elementos nuevos que aparecen actualmente. Por eso, la investigación cualitativa puede, eh, puede detenerse en una historia, en un relato, en un conjunto de fotografías, por ejemplo, en la música, por ejemplo. Es decir, utiliza todos los recursos que tiene la comunidad, la persona, para expresarse. Entonces, pueden convertirse en objetos de investigación. Por ejemplo, digamos, una investigación cualitativa a través de la música, pero una música muy concreta. Por ejemplo, la salsa. En el mundo colombiano, ahorita que tenemos en Sudamérica la victoria de Francia Márquez, es impresionante cómo la música involucra y expresa el pensamiento, la vida de la cultura afro, por ejemplo. ¿Qué significado tiene para ellos? Lo mismo podríamos decir de la cultura quiché, de la cultura mam, ¿verdad? Una investigación social de pronto solamente vería y explicaría el fenómeno, interpretaría. eh, Ahora, si va al fondo, como uno de los principios de la investigación cualitativa dice, el ser está allí, percíbelo, está allí. Cuando el investigador social se involucra en eso, entonces está realizando una investigación cualitativa social, perdón, una investigación social cualitativa. Y eso es muy completo, muy interesante ahora. Se está utilizando, lo están utilizando psicólogos, incluso también lo están utilizando sociólogos, antropólogos sobre todo también, y tiene una gran repercusión en el conocimiento humano. Entonces ahí se perciben los saberes de las personas, que cada persona tiene un pensamiento y que no puedo encuadrarlo, no puedo etiquetarlo, que solamente debo aflorarlo para que sea visible. Entonces la investigación cualitativa visibiliza lo que está en el fondo, en la cultura y los significados para la persona. Muy bien, eso sería uno de los elementos que yo pienso que sería. Por supuesto que habría que profundizar algunos otros elementos, ¿verdad? Porque hay un método, el método sociológico, el método social, que utiliza la entrevista. Lo mismo también la investigación cualitativa utiliza la entrevista, pero también más los testimonios, los testimonios. Por eso, si ustedes quieren hacer investigación cualitativa, eso lleva un tiempo bastante largo y se necesitan instrumentos para eh, expresarlos, para codificarlos y también para percibir lo que significa para la persona ese fenómeno que están estudiando. Muchas gracias. Y ahorita que estábamos hablando de instrumentos y todo eso, como también, ¿qué técnicas se deben utilizar para realizar las preguntas de investigación? Bueno, las técnicas que se utilizan son varias, eh, pero muy especialmente se utiliza la entrevista significativa, la entrevista a profundidad. La entrevista a profundidad, que significa que el investigador construye un conjunto de preguntas abiertas. Y si en un momento determinado plantea una pregunta y se da cuenta en ese momento que esa pregunta no debía realizarse, la cambia, la transforma. Por eso la entrevista es una técnica muy creativa por parte de la investigación cualitativa y prácticamente es una de las técnicas que más se utiliza, aunque sabemos que la entrevista está en todo, ¿verdad? Está en todas las investigaciones, pero lo que cambia es que en la entrevista, desde el punto de vista cualitativo, es una entrevista como una conversación, no son preguntas, no está interrogando a la persona, sino está compartiendo con ella. Entonces el diálogo fluye, fluye, y en un momento determinado viene un tema o viene una situación, entonces el entrevistador, en este caso el investigador cualitativo, se adapta. Entonces no impone, digamos, preguntas, no hace preguntas cerradas, tal vez en algún momento, tal vez para algunos datos importantes, porque es bueno saber qué personas, edad y todo eso está bien, pero en la esencia, el punto principal es abierto, es abierto. Esa sería una técnica. Las otras técnicas que utilizan serían las filmaciones que se utilizan. Y por eso la investigación cualitativa podría estudiar los carteles que existen en una población, todos los carteles, todos los anuncios, incluso los grafitis que hay en las paredes en una comunidad, en un grupo. Es decir, todos estos elementos que son artefactos idiosincrásicos de la comunidad o expresiones de la comunidad pueden ser objetos de investigación. Y entonces ahí el método es un poco más audiovisual.
es un método audiovisual. Y como les decía, está el diario de campo, que la persona anota siempre. El investigador y la investigación cualitativa está acompañada de notas de campo. Es muy similar a lo que hacen los antropólogos también. Siempre llevan su diario, digamos, de campo, sus notas de campo, porque van poniendo los elementos importantes. Entonces, eh, luego no haría esas técnicas que se utilizan muchas veces, deductivas o inductivas, en donde se utiliza un cuestionario, generalmente. Puede llevar un cuestionario, pero es un poco más abierto. O un test, no utilizaría un test, a no ser que quiera contrastar algún elemento, pero sería muy, digamos, muy específico. No utilizaría los tests. Entonces podemos decir que los métodos que utilizan eh, la, la- la investigación cualitativa podría partir de aquello que no debe utilizar, digamos que no debe utilizar, y aquello que sí utiliza. Entonces, los métodos son un poco más dinámicos, más humanos. Es como cuando una persona conversa, pero tiene una intención. No se realiza una investigación cualitativa sin diseño. Hay un diseño. Hay un diseño que el mismo investigador va y tiene a la vista, digamos, pero lo comparte con la persona. Por eso es importantísimo que cuando hay una investigación cualitativa se involucre tanto el investigador como el fenómeno o la persona en la que participa. Por eso se habla muchísimo de la investigación participativa, que fue una propuesta también de la investigación social, pero al mismo tiempo es un método también de la investigación cualitativa, la investigación participativa, que uno está allí, no está fuera, sino está dentro de la situación. ¿Cuáles serían aquellas preguntas que debería hacerse un investigador cuando realiza el análisis de resultados? Em, Tal vez las preguntas que son claves, digamos, en este campo de la investigación cualitativa serían las preguntas significativas, es decir, las preguntas que forman parte de ese testimonio que el investigador ha percibido. Entonces, podemos decir, son preguntas abiertas, dependiendo del fenómeno que se está estudiando, pero las preguntas generalmente se detienen en el qué es, qué acontece, qué sucede, em, porque el investigador cualitativo lo que le interesa es transmitir a la población, a la comunidad científica, el acontecer de ese fenómeno, de esa realidad que quiere expresar. Entonces, la pregunta estaría en el qué, pero no es el qué esencialista, sino es el qué amplio y profundo que tiene relación directa con el significado. Por eso son preguntas que van en el ámbito de lo significativo. Entonces, estas preguntas generalmente tienen una repercusión en el informe final, es decir, en el análisis de resultados. Aquí podemos decir que el análisis de resultados en la investigación cualitativa es un poco diferente a la investigación cuantitativa, porque los resultados no van a ser números, no serán índices de algún acontecimiento, no serán fórmulas, porque como les decía, no pretende comprobar una hipótesis. Entonces, los resultados estarían en lo que se llaman palabras claves, palabras significativas, acontecimientos claves, tendencias básicas que evidencia ese fenómeno que se está estudiando. Y muchas veces no se habla de fenómenos, sino se habla muy especialmente de acontecer de esa población, de esa comunidad, pero sobre todo de la persona. Por eso la investigación cualitativa muchas veces se centra en en un solo, en una sola población, en un solo ser, digamos. No tiene eso que la investigación cuantitativa pide, que deben haber 30 como mínimo o 100 muestras. La investigación cualitativa no trabaja directamente sobre muestras. Podrían existir muestras. Por ejemplo, si yo quiero comprobar, o yo quiero, tal vez el término comprobar es un poco cuantitativo, ¿no? Sino yo quiero conocer una región del norte y lo puedo comparar con la región del sur, por ejemplo. Entonces, en el análisis de resultados estaría proponiendo las convergencias, las tendencias y también eh, los significados que un acontecimiento sucede al interior de la persona o del grupo sobre el cual uno está hablando o compartiendo. Por eso, por ejemplo, en el ámbito psicológico, si uno quiere hacer una investigación cualitativa con un grupo de personas, vamos a suponer que hay 50 personas en un grupo. El investigador cualitativo trabajaría con uno o con dos, a lo sumo con 5 personas,
porque no podría entrevistar a cada una, que sería la idea principal de la investigación cualitativa. Entonces, en los resultados no podría generalizar, sino que el resultado sería válido para esta persona, para este grupo. La generalización es un proceso de la investigación cuantitativa. Y en ese sentido, la investigación cualitativa, cuando empezó en la década de los años 70, había una sospecha, ¿verdad? Porque decían, no es científico, no generaliza, ¿verdad? Pero la idea de la investigación cualitativa no es la generalización, sino es como pasar eh, un acontecimiento y que la población la conozca. Entonces, las preguntas para el análisis de los resultados van en ese, ¿qué sucedió? Y más que qué sucedió, ¿qué está sucediendo? Es una pregunta alrededor de lo dinámico, del acontecer. Por eso se habla de un término, es un término griego que se utiliza el término kairos, que significa que es algo importantísimo para la persona, es algo significativo. Algo kairótico significa que tiene valor fundamental para la persona. Y ese es el resultado. Entonces, el resultado es una transcripción. Y esa transcripción, en esa transcripción vendría la interpretación. Pero la interpretación, ahí entra criterios hermenéuticos que deben ser muy abiertos. El investigador no puede, digamos, proponer alguna idea diferente, sino que capta el significado y la propone. Entonces, es un qué en suceso, en proceso de acontecimiento que está pasando en ese momento. Y por eso, generalmente, las investigaciones cualitativas muchas veces se recogen en tomos. En tomos, dice, esto es de resultado de una primera entrevista, esta es de una segunda entrevista, esta es de una tercera entrevista. Entonces, generalmente son grandes textos. Por eso, una de las cualidades importantes del investigador cualitativo es la lectura, la interpretación y la escritura. La escritura. En ese sentido, ustedes que están en un ambiente muy interesante, hay que aprender a leer y a escribir. Entonces, el investigador cualitativo aprende a leer la realidad sin violentarla. Entonces, el resultado será así. Es como, algunos hablan, por ejemplo, hay una colección de libros de investigación cualitativa y dicen, es como una instantánea, mira, esto es lo que está pasando. Saca o extrae tus conclusiones, pero yo no doy las conclusiones. La investigación cualitativa generalmente no tiene conclusiones, porque la realidad no concluye, sino que se abre. Es un acontecimiento que va en proceso. Y en ese sentido, una investigación cualitativa es muy exigente, es muy exigente, en el sentido de que la persona sí debe trabajar por un tiempo largo, digamos, en una situación, a no ser que esté investigando un fenómeno micro. Pero el fenómeno micro también está conectado con un fenómeno macro social, ¿verdad? Y entonces, eso serían como las preguntas de resultado, digamos, un poco más abiertos y que tienen una tendencia y que realmente la parte final, digamos, se da en un informe y muchas veces son volúmenes y y luego, y aquí viene algo interesante de la investigación, puede ser una síntesis, es verdad, porque el investigador cualitativo lo que hace es un análisis, y por eso hay un instrumento. Es un instrumento, es una herramienta digital que se llama Atlas.T, atlas.t, eh, y propone códigos de interpretación, hace mapas conceptuales para ver cómo funcionan los fenómenos. Y eso es su informe final. Es lo que podríamos decir acerca de esto. Entonces, los resultados son cualitativos. Percibe la cualidad, percibe el sentido, la manifestación y el acontecer de esa realidad que está estudiando. Gracias, doctor. Y como última pregunta sería, ¿qué recomendaciones puede darnos en cuanto a la temática abordada? Bueno, la primera recomendación es vivir la realidad, vivirla, saborearla, estar. Cuando uno vive la realidad, dice, esto me llama la atención y quiero investigarlo, porque si yo la vivo, yo estoy seguro que otras personas también la están viviendo y quisiera conocer. Entonces, voy a entrevistar a un personaje de esta población. Llama mucho la atención, por ejemplo, en la investigación antropológica y la investigación cualitativa, el testimonio de los sabios, el testimonio de las personas que tienen conciencia de todo lo que sucede en una población, ¿verdad? Entonces, una primera recomendación, viva su realidad, vívala a fondo, esté conectada con la realidad, con una apertura total a lo que está sucediendo. En segundo lugar, y aquí viene lo interesante, no solamente vivirla, sino empiece a leer esa realidad, lea la realidad.
haga una lectura, pero no una lectura encapsulada, digamos, sino una lectura abierta. Y para hacer esa lectura viene la tercera recomendación, es decir, escriba, escriba. En la escritura, en la manera cuando uno escribe, está analizando y describiendo esa realidad. Por eso, una de las tareas más importantes, según estos autores, hay un autor que se llama, a ver si recuerdo el nombre, es un autor muy interesante. Es un autor, si lo tengo acá, se lo voy a indicar, em, en donde habla especialmente Graham Gibbs, donde dice, tal vez una de las situaciones más difíciles es la, la escritura, porque uno escribe acerca de lo que ya ha visto, pero a veces lo que escribe no es, digamos, es su punto de vista. Entonces aprenda a interpretarlo. Entonces viva, interprete, lea y escriba. Y luego, muy interesante también en esto de la investigación cualitativa, que no hemos hablado, que es un otro método que no les había propuesto, pero sí es importante, es la observación. Observe, observe algo. Hay algo que escapa de nuestros ojos, escapa de lo que la persona en una cultura, especialmente en una cultura como la nuestra, digamos, en una cultura que muchas veces viene en pensamiento de otros lugares, ¿verdad? Entonces, observe, porque la observación es fundamental. La observación a fondo, ¿no? A fondo. Allí es donde han salido las grandes investigaciones cualitativas. Por eso muchos dicen que una de las investigaciones cualitativas más importantes que se han dado, pues han sido lo que han producido los filósofos de la antigüedad, que observaron los fenómenos sociales, económicos, pero sobre todo los fenómenos naturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la observación es fundamental. Entonces, viva, lea, escriba, interprete y también observe. Y sobre todo, ame el sentido que le dan las personas a los acontecimientos que viven. Porque cuando uno percibe el sentido, tiene una investigación muy grande a nivel cualitativo. Eh, y luego estaría una práctica continua, una práctica de estas capacidades, podemos decir, de vivir la realidad, de leerla, de interpretarla, escribirla y luego observarla y practicarla y practicarla. Entonces, vale la pena ahorita que cada uno tiene un celular, en el celular hay una cámara de video, una cámara fotográfica, o hay donde pueda escribir, lleve siempre con usted eso, escriba, escriba, y capte esa realidad. Entonces, sería como uno de los aspectos importantes para iniciar. Más adelante, por supuesto, habrá que estudiar a fondo. Hay métodos, por ejemplo, el método fenomenológico, ya requiere una preparación filosófica muy a fondo, porque yo no puedo emitir un juicio. Los antiguos, sobre todo Husserl, eh, es un filósofo, decía, la epogé. Tiene que despojarse de todo lo que tiene acá para ver el fenómeno en su manifestación. Habla mucho de la manifestación del fenómeno y se llama la epifanía, es decir, viene, emerge, porque si yo me despojo de lo que yo tengo aquí en mi cabeza, va a emerger el acontecimiento y es de la epifanía. La epifanía significa que emerge, emerge y yo seré testigo de esto. Por eso los cuatro personajes que les proponía al comienzo, me parece que podían ser, por supuesto hay que reflexionar un poco más también, ¿verdad? Pero son ejemplos para que ustedes puedan desarrollar. Entonces, eso sería algunas indicaciones y que tengan su cámara, porque uno a veces se toma una selfie, está bien, sería interesante, ¿verdad? Tómese una selfie ahorita, mañana, y vea, dice, bueno, ¿qué significado tenía para Carolina, para Cristian, para María o para José esto? Hoy, mañana. Y cuando vea eso, va a percibir una cualidad, un sentido, por ejemplo. Y si lo aplica a usted mismo, eso mismo también podría aplicarlo en otras dimensiones, en otras situaciones. Y en ese sentido, uno de los grandes profesionales, digamos, es el psicólogo, que realmente está en el ámbito de la investigación cualitativa. Es que nosotros hemos estado, tal vez hasta el siglo pasado, hasta la década de los años 90, tal vez 80, estábamos eh, muy encapsulados por el conductismo, ¿verdad? El dato, el número, que es importante, pero ahorita es el acontecimiento, la realidad es bellamente circular, nos decía un autor, ¿no? Y que realmente podemos captarlo desde distintas perspectivas. Esos serían algunos elementos y, bueno, practicarlo y desarrollarlo. Por lo menos en algunos investigadores ha funcionado y veo que sí funciona. ¿Verdad? Muy bien, sería eso. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por la información.
también por brindarnos parte de su conocimiento y consejos que nos ayudarán también dentro del desarrollo de nuestra carrera y también para futuras investigaciones. No sé si desea decir algo más, doctor. Bueno, realmente quisiera felicitarlas y felicitarlos a ustedes por este comienzo, porque creo que la investigación cualitativa está innovando la psicología, está innovando el conocimiento humano y está produciendo nuevos conocimientos. Más que producir, está desarrollando y expresando los saberes que tienen las personas, los grupos, las culturas. Y entonces, quisiera animarlos para que ustedes continúen con ese proceso y que lo puedan desarrollar, porque sí, en psicología nosotros tenemos muchas tesis, tenemos muchas monografías que están muy relacionadas con test psicológicos, con... Está bien, creo que es muy interesante, pero ya se ha hecho bastante en eso. Ahorita sería algo novedoso. Por eso la investigación cualitativa es innovadora y es propositiva, pero no concluyente. No concluye porque realmente hay algo más que todo lo que nosotros pensamos. Entonces quisiera a ustedes agradecerles esa oportunidad que también me ha permitido reflexionar también sobre esto que lo he desarrollado ya hace algunos años cuando empezó. Decía, no, ¿cómo? Una investigación cualitativa no es posible. E incluso cuando algunos estudiantes proponían sus investigaciones cualitativas, decían, eso no, no, ¿verdad? Tiene que ser medido, tiene que ser con test psicológicos, tiene que ser con estadística. Está bien, eso está muy bien, pero esa alternativa nos permite percibir mejor la realidad en la que vivimos. Así que felicitaciones, José Daniel, Carolina, María y Cristian Humberto. Sigan adelante. Es un trabajo. Si ya se han embarcado a eso, hay que seguir adelante. Ahorita están saliendo un poquito del puerto, ¿no? Pero hay que remar mal adentro porque hay muchísimo. Hay libros, hay experiencias y muchos de los libros que leemos ahora y que son muy interesantes son investigaciones cualitativas y son muy interesantes. Entre ellos, por ejemplo, hay historias, hay genialidades, ¿no? Que cuando uno lee una investigación cuantitativa, dice, bueno, el resultado es esto, ¿no? Comprobé la hipótesis, la variable 1, la variable 2, está bien, se acepta la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Y, bueno, está bien, eso se ha hecho, pero yo creo que ese es parte de lo que se llama el positivismo también. Sino, ahora estamos en una nueva dimensión, ¿verdad? Es un poco más florido, más enriquecedor y realmente llama mucho la atención. Pero hace falta también una formación integral. Tenemos que aprender muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, quiero felicitarlos a ustedes y animarlos y espero que un día pueda leer algo, mucho más de ustedes, como estoy leyendo ahora también, en comunicación también, ¿verdad? Pero ya hay una investigación cualitativa, sería genial. Muy bien, felicitaciones. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Como cuarto punto tenemos la entrega del reconocimiento y también lectura del mismo, encargado por María Fernanda González. Muy bien. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Fernanda González y tengo el agrado de poderle hacer entrega del reconocimiento que dice así. El grupo de Ciencia 2, Ciencia A, Mentes Creativas de la carrera de profesorado en Psicología, otorga el reconocimiento a doctor Juan Francisco González Zacarías por su valiosa y enriquecedora participación como potente en la entrevista cualitativa 2022, Quetzaltenango, Quetzaltenango, el 5 de agosto del 2022. Lleva la firma de Carolina Alvarado, coordinadora, y Esperanza Sola, subcoordinadora del grupo. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes, muy amables, y éxitos en todo este trabajo que están desarrollando. Muy amable, María Fernanda. Gracias. Como último punto tenemos las palabras de agradecimiento por Jacqueline López. Doctor Juan Francisco González Zacarías, en nombre del Grupo de Mentes Creativas Ciencia 2, del Profesorado en Enseñanza Media de Sección A, queremos extenderle nuestros más sinceros agradecimientos por habernos brindado de su valioso tiempo para poder contribuir en esta entrevista cualitativa, la cual fue muy enriquecedora para nosotros como futuros psicólogos. Muchísimas gracias. Pues gracias, doctor, por esta oportunidad que nos dio el día de hoy, ¿verdad? De poder plantearnos un panorama más claro a nosotros como futuros estudiantes y como usted dice, ¿verdad? Todo se adquiere por medio de la experiencia, esos pasos que vamos, pues estamos iniciando, ¿verdad? En este proceso, en este camino como futuros profesionales en psicología. Entonces, queremos darle, pues, gracias, ¿verdad? Y disculpas que así es la tecnología que de una u otra manera nos afecta, ¿verdad? Entonces, pues, las disculpas del caso y agradecerle a usted y a los compañeros por estar presentes acá en esta actividad del
el día de hoy, ¿verdad? En este proceso de formación que tenemos todos en cuanto, pues, a lo académico y lo personal y todo como hoy, ¿verdad? Pues tuvimos una disertación excelente para nosotros como futuros profesionales, así que muchísimas gracias y que pase una feliz noche. Dejo en el uso a los compañeros. A partir de este momento voy a dejar de grabar la actividad por si ya se quieren dirigir, ¿verdad? Para despedir al doctor que ya nos dedicó ya más de, pues de una hora, ¿verdad, doctor? Le agradecemos por ese tiempo valiosísimo, no tiene precio para nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, así que dejo de grabar a partir de este momento. Muy bien.